redefinir de alguna forma nuestros propósitos formativos para atender este nuevo requerimiento que nos imponen las sociedades digitales y postdigitales. Esto no se trata solamente de transmitir contenido hoy día, sino de cultivar en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantas las competencias digitales que son fundamentales a la capacidad de adaptarse, de aprender continuamente y de ejercer ciudadanías críticas y responsables. La sociedad digital hoy día nos demanda no solamente nuevas habilidades tecnológicas, sino que también formas renovadas de pensar, de relacionarnos, de actuar, de vernos con el otro, de desarrollar nuestra mente, entendida esta como el pensamiento crítico, creativo, reflexivo, y al mismo tiempo la formación del carácter en sociedades completamente inciertas, donde los cambios son muy acelerados, la necesidad de formar en lo que está asociado a la ética, la responsabilidad y la resiliencia es una tarea fundamental para la formación universitaria, principalmente en los contextos como la región de la Araucanía. En este sentido, el upskilling o el desarrollo de nuevas competencias para el mundo laboral y para la ciudadanía no pueden ser vistos solamente como un proceso técnico instrumental, sino que fundamentalmente como una estrategia integral de crecimiento personal y profesional que permita a nuestros estudiantes empoderarse para enfrentar los desafíos que tienen hoy día con esta sociedad que se ha ido transformando aceleradamente con el cambio de las tecnologías. La conversación de hoy día es hablar precisamente sobre competencias digitales, cómo podemos abordarlas, qué significa ser jóvenes hoy día y qué significa para nosotros como docentes preparar a los jóvenes del siglo XXI, cuáles son las competencias que necesitan desarrollar para poder ir prosperando y teniendo sus proyectos de vida en sociedades que son cambiantes, o cómo vamos a integrar estas experiencias formativas significativas que van a transformar tanto el ser como el saber en estudiantes que tienen que desarrollarse en sociedades digitales y postdigitales. Los invitamos desde el Centro SINAP a entrar a esta conversación, invitamos a los docentes que nos acompañan, a directivos si están presentes hoy día, profesionales que trabajan con estudiantes, a ser parte de esta conversación, que es una conversación crítica, pero también propositiva, porque necesitamos tiempos para afrontar este cambio acelerado y formar competencias que implican formar criterio, propósito y sentido. Muchas gracias y que esta sea una buena mañana de conversación y reflexiones. Gracias, Mónica. Nuestra directora ha dado estas palabras de inicio y antes de comenzar me gustaría presentarles a las personas que van a presentar en nuestro webinar. La primera panelista a la que vamos a presentar es Macarena Pardo. Gracias, Macarena, por su tiempo para esta presentación. Macarena es profesora de educación básica, con mención en matemática de la Universidad Católica de Temuco. Y ella cuenta con variados diplomados en el área de educación, de gestión pedagógica, evaluación y tecnología educativa. Magíster también en gestión pedagógica y de proyectos educativos por la UNAF. Actualmente, Macarena se desempeña en nuestro centro como una asesora, pero también como coordinadora del área de innovación e investigación en docencia universitaria del SINAP. Su trabajo está enfocado en impulsar el desarrollo de las competencias digitales, por eso es tan pertinente e importante su presentación de hoy, y en asesorar docentes en la implementación de estas tecnologías emergentes digitales en el aula, con un acompañamiento también en esa línea. Luego de eso va a exponer Claudio, que también es un asesor del centro. Gracias por su tiempo también esta mañana, Claudio. Claudio Palma Ávila es profesor de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. Tiene un magíster en, en Educación, con mención en Aseguramiento de la Calidad. Además, es máster en Entornos de Enseñanza y Aprendizaje con Tecnologías Digitales por la Universidad de Barcelona, en España. Bueno, Claudio actualmente cursa un doctorado en Educación y Sociedad en la misma universidad antes mencionada, con una línea de investigación centrada en la virtualización de cursos, que es lo que mayormente impulsa dentro del centro, con muchas otras tareas también, la docencia híbrida y también con los principios de HyFlex. En su rol profesional, Claudio es coordinador del área de educación digital e innovación de nuestro SINAP.
También ocupa el cargo de coordinador académico del Diplomado en Educación Digital para la Educación Superior y su labor se enfoca en impulsar desarrollos de competencias digitales, por lo cual también se hace muy pertinente su presentación de hoy, tanto en docentes como en estudiantes, promoviendo a través de la virtualización de cursos la implementación de modalidades híbridas y de aprendizaje. Muchas gracias a ambos por su tiempo y ahora comenzaría Macarena. Por favor, Macarena. Muy bien, muchas gracias, Mariel. Saludarles a todas y todos quienes están ahí acompañándonos en este espacio. Hace tiempo venimos conversando de gestar estos momentos de colaboración, de compartir gran parte de lo que estamos haciendo como SINAP. Yo les voy a compartir ahora la presentación y les voy a contar un poquito respecto de cómo se está impulsando las competencias digitales en estudiantes y también en docentes. No vamos a focalizar en docentes en este momento, sino que en estudiantes, pero también hay un trabajo de la mano con los docentes. Confírmame si se ve la presentación, sí, ¿cierto? Sí, súper. Tal como mencionaba Mariel, me toca compartir un poco de las competencias digitales de estudiantes. Yo les voy a contar un poco sobre el instrumento que se gestó directamente desde la Dirección de Tecnología Educativa en su momento y ahora desde el SINAP. Eh, y también mostrar un poco los resultados que se han ido recogiendo a partir de la institucionalización de este instrumento. ¿Ya? Primero, para dar un poco de contexto, esto surge a través de un proyecto ministerial, que es el proyecto 20102, que está enfocado en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la transformación digital, y donde uno de sus objetivos específicos está específicamente enfocado en la disminución de brechas y de competencias digitales de estudiantes, a través de un conjunto articulado de estrategias, donde este instrumento es una de las estrategias que están a la base de este objetivo. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se centra y cómo se enmarcan estas competencias? Primero se aborda desde el marco de competencias digitales para educadores, ¿cierto? Del marco europeo, donde se plantean diversas competencias digitales que tienen que tener los docentes a la hora de trabajar en la enseñanza y aprendizaje, desde su compromiso profesional, los contenidos digitales, la enseñanza y aprendizaje, etcétera. Pero uno de los ámbitos que son claves de cómo los educadores también van empujando a los estudiantes a desarrollar sus propias competencias es el desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes. Este es el marco que rige para poder levantar las competencias digitales a nivel institucional. Eh, si se fijan acá en el punto 6, estas son 5 competencias. No obstante, desde la Universidad Católica de Temuco se define elaborar este marco, pero además se añade una sexta competencia, que es la ciudadanía digital, como una de las apuestas también que tiene la institución para poder impulsar estas competencias claves. ¿Ya? Por lo tanto, quedan definidas 6 competencias a la luz de este marco, basándose en él, ¿cierto? Pero tiene diferentes adaptaciones en función del contexto, y que eso es lo que les voy a explicar brevemente en las siguientes láminas. ¿Ya? Se gesta este marco, ¿cierto? En el año 2019 se aprueba esta formación en torno a las competencias digitales, y luego se genera un proceso estructurado, sistemático, en donde se va avanzando en el desarrollo de este instrumento, primero con un pilotaje en algunos cursos respecto de las competencias. Se trabajó un espacio de validación de contenido con distintos equipos multidisciplinarios de la universidad, donde participaron 24 participantes, entre docentes, directivos, profesionales y estudiantes de distintas unidades. En función de la retroalimentación que ellos realizan, se ajusta el marco, y además se diseña un instrumento de autopercepción para los estudiantes, que luego es validado también por expertos, uno nacional y uno internacional, quienes nos entregan su feedback, sus mejoras, ¿cierto? Las sugerencias, para luego ya consolidar este marco y este instrumento que nos permite luego poder impulsarlo a nivel institucional. ¿Ya? ¿Cómo queda este marco de competencias digitales? Yo voy a ir avanzando rápido porque me dijeron que tenía que ajustarme el tiempo, pero luego se puede profundizar. Eh, Se definen 6 competencias, donde cada una de las competencias digitales determina 3 criterios para poder levantar si esas competencias digitales se están desarrollando o no. Acá se pueden visualizar los criterios, pero son 6 competencias, ¿cierto? Información, alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad e identidad digital,
resolución de problemas tecnológicos y de competencias digitales, y finalmente ciudadanía digital, ¿ya? Esto, si bien es similar a lo que plantea el marco de competencias digitales que le mostré inicialmente, sufre diferentes adaptaciones, ¿ya? En este marco, los niveles de logro y de desarrollo son 8 los que se determinan desde ese marco original. Sin embargo, a nivel institucional se determina que se empuja para que sea muy similar a lo que se hace ya actualmente, con las competencias genéricas a nivel institucional, y por lo tanto se define que se van a establecer 3 niveles de logro, por lo tanto se hace la adaptación primero en cuanto a los niveles de logro, y también a las descripciones que permitan dar cuenta de qué es lo que se espera de los estudiantes en la UCT específicamente. ¿Ya? Entonces, teniendo este marco y habiendo pasado por todo ese proceso que les mostré brevemente en la lámina anterior, se construye este instrumento, ¿cierto? Que recoge todas estas competencias donde cada uno de los criterios pasa a ser un reactivo, ¿cierto? Un ítem a evaluar. Por lo tanto, es un instrumento que se define con 18 ítems, uno por cada uno de los criterios asociados a las competencias, y se establecen entonces 5 niveles de logros para poder determinar, perdón, no 5 niveles de logros, sino que 5 valoraciones que entregan los estudiantes para determinar cuánto frecuente o cuán cercano está cada uno de estos ítems. Por lo tanto, los estudiantes evalúan en función de un casi nunca, ¿cierto? Hasta un siempre. Eh, y además se estructura, y creo que esto es lo más importante, y también surge a propósito de muchas conversaciones al interior del equipo, trabajo que se realizó durante mucho tiempo, anterior incluso al año 2019, se establece que los ítems van a tener una narrativa que permita situar al estudiante desde su propia práctica, ¿ya? Por lo tanto, las narrativas de cada uno de los reactivos están orientadas hacia cómo los estudiantes visualizan esta competencia aplicada en su contexto, ya sea personal, social, académico o profesional, y que puedan responder a cada una de ellas determinando si están frecuentemente utilizando esto, ¿cierto? Siempre o casi nunca. Yo les dejé aquí un ejemplo de un ítem en específico, que es de información y alfabetización digital. Por ejemplo, en el caso de almacenar y recuperar información, a los estudiantes se les pregunta bajo esta estructura: organizo la información, datos y contenidos de manera que sea fácil encontrarlos y guardarlos en lugares apropiados, como Google Drive y distintos espacios, ¿cierto?, para poder almacenar. Pero además se incorpora un ejemplo que permita dilucidar un poco si es que hay alguna duda respecto del ítem. Se añade este ejemplo para poder complementar y profundizar en esa pregunta, y ahí los estudiantes van a otorgar en el fondo cuál es la valoración que ellos determinan en función de lo que allí se describe, ¿ya? Este instrumento es bastante acotado, como lo mencioné, son 18 preguntas, y en general los estudiantes demoran alrededor de 10 o 15 minutos en responderlo. Por lo tanto, si bien es un instrumento que tiene toda una historia de trabajo, ¿cierto?, todo un proceso de validación para que se pueda consolidar, luego termina siendo súper práctico a la hora de implementarlo, ¿ya? No termina siendo denso, ni que los estudiantes demoren o que sea complejo de comprender. ¿Qué nosotros hicimos? Primero, bueno, definimos este instrumento, ¿cierto?, a partir de lo que se generan en estos equipos de trabajo, de la validación, pero además hicimos una validación cuantitativa, aplicando un piloto. Una vez que ya teníamos determinado, ¿cierto?, el instrumento, se aplica un piloto a una muestra de 131 estudiantes, en donde se evalúa cuál es su consistencia interna a la luz de los resultados, ¿ya? En este piloto se obtuvo que en el coeficiente de alfa de Cronbach fue de 0.88, por lo tanto determina que tiene una alta confiabilidad, y además, dentro de los factores que corresponden a las competencias, cuando se hace ya el desglose, ¿cierto?, se determina una varianza de cercano al 52%. ¿Ya? Por lo tanto, esto más el proceso de validación cualitativa, que es el que se realiza con los equipos multidisciplinarios y con los expertos, permiten consolidar este instrumento, formalizarlo y determinar un plan de trabajo para que esto se pueda impulsar a nivel institucional, ¿ya? ¿Qué permite esto? Permite que se empiece a aplicar oficialmente a nivel institucional a los estudiantes de ingreso de primer año.
se realiza específicamente en el contexto de la Semana TEBU, por lo tanto los estudiantes están recién llegando a la universidad, han tenido muy pocas interacciones con espacios formativos, por lo tanto nos permite recoger lo que ellos traen del sistema escolar, las autopercepciones que ellos consideran que tienen respecto de cada una de dichas competencias, y se ha aplicado en dos momentos específicos, primero al inicio del año 2024, ¿ya? Donde se aplica a una muestra de 2043 estudiantes, ya que es un número súper alto y súper considerable respecto de la información que esto nos entrega, que nos permite o que nos arroja el resultado en esta primera aplicación. Yo luego les voy a mostrar el detalle por competencia, pero nos muestra que los estudiantes autoperciben, ¿cierto?, que están un 15% en un nivel básico respecto del desarrollo de las competencias, esto a modo global, un 75% considera que está en un nivel intermedio y un 10% considera que está en un nivel avanzado, ¿ya? ¿Qué nos entrega el dato respecto del año 2025? Primero, se aplica a una muestra de 2.165 estudiantes, ya no lo mencioné, pero esto nos movemos todo el equipo, vamos a las salas, vamos a los talleres TEU, aplicamos la encuesta y por lo tanto también nos aseguramos que se aplique en el momento, concientizar a los estudiantes de la importancia de los resultados de este instrumento para poder luego apoyar en el desarrollo de su trayectoria formativa y cómo esto nos entrega insumos relevantes. Entonces también se lo toman con esa misma seriedad. Eh, como les dije, se aplicó a 2.165 estudiantes y nos muestra algo más o menos similar a lo que arrojó el año 2025 respecto de este panorama global. ¿Ya? Un 18% de los estudiantes considera que tiene un nivel básico respecto de la autopercepción en torno a este, el desarrollo de las competencias, un 71% en un nivel intermedio y un 11% en un nivel avanzado. Si se fijan, hay un movimiento respecto de algunos que se consideran el nivel básico, intermedio, ahí se mueven estos números hacia más al nivel básico, pero en el fondo nos muestra más o menos una tendencia muy similar en ambos años. Y pasa lo mismo con el desglose de las competencias. Yo creo que aquí es clave para quienes están acompañándonos poder entender a partir de lo que nos arroja estos instrumentos, cuáles son los dispositivos, los apoyos, las medidas y los distintos caminos que se tomen para poder abordar estas competencias digitales y poder dar respuesta a las que se encuentra que están más descendidas en este instrumento. Entonces, dicho eso, les dejo aquí más o menos cómo es el movimiento respecto de las competencias. Aquí está el desglose por cada una de ellas. En la barra azul están los 2024. Si se fijan, es muy similar entre la aplicación del 2024 y 2025. ¿Ya? Esto nos vuelve a ratificar la validez del instrumento, ¿ya? Porque si hubiesen muchas diferencias entre un año y otro, nosotros podríamos también ahí deducir un poco que el instrumento a lo mejor necesita ciertas mejoras, pero aquí nos damos cuenta que el panorama es muy similar entre ambos años, entre ambas aplicaciones y con una tasa de estudiantes más o menos similar también, ¿ya? ¿Qué nos dice a simple vista? Que las competencias que están más desarrolladas o que consideran los estudiantes que tienen más desarrolladas es la información y alfabetización digital, también la comunicación y colaboración, la seguridad e identidad digital y la ciudadanía, aun cuando es un poco más baja, cierto, que las otras, pero nos damos cuenta que la que se mantiene siempre más descendida respecto de la autopercepción es la creación de contenidos digitales, eh, y está cercana a ella, ¿cierto?, la resolución de problemas tecnológicos y de competencias digitales. ¿Ya? Esto nos permite primero tener un panorama general respecto de cómo se están desarrollando estas competencias o cómo los estudiantes autoperciben que han desarrollado dichas competencias, pero al mismo tiempo nos muestra a nosotros, ya sea como equipo SINAP, pero también a las facultades, porque esto es un instrumento y los resultados se les entrega un informe a cada una de las facultades para que también tomen sus medidas correspondientes, permite abordar estas brechas y poder determinar cómo yo voy impulsando para que específicamente esas competencias que están más descendidas puedan ir moviendo esta aguja, ¿cierto? Entonces, eso a modo general, voy a ir cerrando algunas ideas, sé que luego vamos a tener un espacio de conversación si es que hay algunas preguntas que queden asociadas, eh, pero a partir de lo que les he compartido, les quiero compartir un poco de algunas conclusiones y que lo fui deslizando también en la lámina anterior.
Sobre el instrumento, si pensamos en el instrumento en sí, es una herramienta válida, confiable, permite evaluar las competencias digitales. Ya vimos que la muestra del 2024 y la de 2025 nos arroja un panorama muy similar. ¿Ya? Eso quiere decir, y si uno lo ve a la luz de los resultados, que los estudiantes llegan de esa manera a la UCT. ¿Ya? Por lo tanto, nos permite también determinar cuáles son los campos de acción que uno tiene de aquí a corto plazo, mediano y largo plazo. El diseño se basa en narrativas situacionales, por lo tanto, permite que los estudiantes tengan mayor cercanía y mayor comprensión a la hora de responder cada uno de los ítems. Y además tiene una coherencia interna y una sólida organización que facilita la aplicación, pero al mismo tiempo nos arroja datos que realmente son fiables y que nos permitan tomar decisiones que sean ajustadas, contextualizadas, ¿cierto? Coherentes con lo que, cómo llegan los estudiantes. Sobre los resultados, se ha aplicado a más de 4.200 estudiantes ya, lo cual nos permite tener un panorama muy claro respecto de cómo esto se está desenvolviendo a nivel institucional, cómo llegan los estudiantes. La mayoría de los estudiantes se percibe que están en un nivel intermedio, pero muy pocos se conciben que están en un nivel avanzado, ¿cierto? Y también en un nivel básico, la mayoría está dentro de este ámbito más principal de intermedio. Y la más descendida, yo ya les mencionaba anteriormente, esta creación de contenidos digitales que claramente es la más descendida, y ciudadanía digital con resolución de problemas tecnológicos son las que le siguen, aun cuando están muy cercanas a las otras competencias. Pero creación de contenidos digitales es la que sí o sí está más baja y salió también en el piloto los resultados similares. Y sobre el proceso, bueno, valorar también el cómo se gesta estas competencias digitales, cómo se construyen a partir de equipos multidisciplinarios donde participan, como yo les dije, diferentes actores de la universidad, pero además de ser distintos actores, son personas que ocupan distintos cargos a nivel institucional y que por lo tanto nos permiten tener una mirada mucho más global, mucho más orgánica respecto de lo que cada una de esas unidades busca alcanzar, ¿ya? Y busca lograr. Y a modo de proyección, y esto también es algunos aspectos que ya se están realizando y otros que están encaminándose. Lo primero, que el instrumento además no se va a aplicar solo a los estudiantes de primer año, sino que también se aplica a los estudiantes en tercer año. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos va a permitir tener un panorama inicial cuando los estudiantes ingresan y luego volver a aplicar en tercer año para poder determinar si es que esas competencias se han movido o no, y también tener el tiempo suficiente para poder hacer algo al respecto antes que salgan, ¿cierto?, de la universidad y les permita en el fondo poder abordar esas brechas que se observan desde el inicio. Esto ya se implementó el año pasado, ya se aplicó a estudiantes de tercer año. No obstante, ahora, como los estudiantes de 2024 van a estar en tercer año recién en 2 años más, ¿cierto? Ahí vamos a poder tener realmente una muestra más representativa y determinar cómo, en función de la información que arrojaron cuando ingresaron, ¿cierto? Si es que realmente ha habido un movimiento en esas competencias o no. Otro aspecto, y esto obviamente lo planteo desde el área que coordina y también el área que coordina Claudio, que se están promoviendo el rediseño de asignaturas, ya sea con virtualización, con innovaciones, con transformaciones en el aula, en donde el foco también se está intencionando a que los estudiantes no sean solo consumidores de contenido, y que es lo que se ve y se observa habitualmente, sino que los estudiantes se transformen en creadores de contenido. Y eso se puede dar en las diferentes disciplinas, ya no es en una disciplina en particular, sino que en todas las disciplinas los estudiantes pueden tener un rol protagónico y pueden tener también esta posibilidad de ir empujando el tema de la creación de contenido desde sus propias disciplinas para poder desarrollar esta competencia. Otro elemento también es que el CINAP tiene una parrilla de 10 cursos autoinstruccionales que se han ido realizando en función de este marco, ¿cierto?, de competencia, y por lo tanto estos cursos también nos permiten a nosotros dar respuestas súper concretas respecto de, miren, estamos viendo que la competencia de ciudadanía digital está descendida, pero tenemos estos cursos que permiten abordar dicha competencia, ¿ya? Que son autoinstruccionales, que los estudiantes los pueden realizar a su propio ritmo, en sus tiempos, y que se sugiere y que se ha ido empujando así a que los profesores también lo puedan incorporar en sus cursos. Los estudiantes los puedan realizar en sus horas autónomas, por ejemplo, para poder avanzar en dichas competencias
y poder también tener una mirada más integral, aparte de las competencias genéricas, de los conocimientos que están asociados al curso, vayan moviéndose respecto de cómo abordan las competencias digitales. Y bueno, en función de eso mismo, invitar a quienes nos acompañan a que primero puedan hacer rediseño de curso y tengan todo el tiempo esta competencia y esta mirada respecto de hacia dónde quiero mover yo a mis estudiantes, qué es lo que me desafía, cuáles son los ámbitos en los que puedo mejorar, y a veces son cosas pequeñas que uno puede ir haciendo, pero que puede ir moviendo esa aguja y puede hacer que los estudiantes vayan mejorando esa autopercepción que tienen respecto de sus propias competencias, y yo genero más instancias en donde ellos puedan disponer de estos dispositivos, pero además puedan ir teniendo experiencias de enseñanza y aprendizaje que lo faciliten, que lo orienten, ¿cierto? Eh, eh, y así a modo general, ¿ya? Entonces, para cerrar, porque ya está la siguiente lámina, para cerrar mi intervención, invitarles a que revisen este marco, que estén atentos a cuando aparezcan, porque no solo se evalúan las competencias de estudiantes, también se evalúan las de docentes, y eso también nos permite a nosotros como SINAP poder mover distintos dispositivos y distintos apoyos para poder mover esas competencias. Entonces, que estén atentos a los espacios, pero que también vayan generando acciones para que estas competencias puedan irse moviendo dentro de sus estudiantes y también en uno mismo, ¿ya? No solo los estudiantes, sino que como ustedes, como docentes, van generando espacios para desarrollar estas competencias de dominio disciplinar, de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? De comunicación, entre otras. Así que, dicho eso, agradezco y vamos a continuar luego con Claudia. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier consulta. Gracias, Macarena. Tenemos algunas ya, he ido tomando nota de aquellas que han llegado por mensaje particular. En este momento, entonces, le damos la palabra a Claudio y luego vamos a levantar las preguntas que han ido llegando para escuchar en conjunto las respuestas que nos van a indicar a las consultas de los profesores. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias, Macarena. Mi consulta es, ¿pueden visualizar mi presentación? Sí, súper. Sí. Perfecto. Bueno, el día de hoy, estimado, me toca hablar con ustedes del perfil tecnológico de la institución. En este caso vamos a hablar cómo ha sido el desarrollo tras 8 años de implementación de este instrumento, desde el año 2017 hasta el año 2024. En este sentido, si podemos ver un poco de contexto de la implementación de este instrumento, vemos que el propósito de este instrumento es poder contribuir y describir el perfil tecnológico de estudiantes de la institución para la toma de decisiones oportunas. Sabemos muy bien que con datos podemos tomar decisiones y por ello la implementación de este instrumento que le hemos llamado perfil, pero verdaderamente es una caracterización, porque ya luego, posteriormente de 8 años, podemos hablar de perfiles que les voy a comentar posteriormente, nos muestra la característica de nuestros estudiantes que ingresan a primer año en cada año. El diseño de la muestra principalmente son estudiantes que ingresan a primer año y se implementa este instrumento en el momento de la matrícula, en donde se abordan estas preguntas de manera online para que posteriormente nosotros como centro podamos levantar informes para la mejora. Si podemos ver la siguiente lámina asociada a la metodología, en este sentido, en primer lugar, lo que les voy a mostrar es parte de un diseño cuantitativo y de carácter descriptivo. Al instrumento se les incorporaron preguntas de la batería de preguntas de Agutic, en este caso. Tiene algunas dimensiones como acceso a computador, acceso a internet, si posee internet en su lugar de residencia, entre otros. Se validó también el instrumento del año 2016 en la institución para poder ser implementado desde el 2017. Se enfoca, como les comenté anteriormente, en estudiantes de primer año y se aplica de una modalidad online. Les comento que el dato que van a ver el día de hoy son de aproximadamente 15.600 estudiantes que han dado respuesta a este instrumento durante estos 8 años. Bueno, asociado a esto, el primer punto que quiero comentar con ustedes está asociado a la evolución del perfil tecnológico de la y los estudiantes en este periodo que les comento. Un punto importante que ustedes pueden vivenciar y pueden ver en este caso es la disminución del uso de las computadoras, de los computadores estacionales y los notebooks en este caso. En el año 2017, el 62% de los estudiantes nos comentaron que ellos utilizaban computadores personales como herramienta principal para su estudio, pero el año posteriormente vemos que se redujo el año 2024 a un 35%. ¿Qué nos dice esto?
que el aprendizaje de los estudiantes y las herramientas digitales que ellos utilizan para aprender se ha movilizado, ha cambiado y posteriormente vamos a ver en qué punto principalmente. Ahí destaco aprendizajes móviles como los smartphones, tablets, entre otros. El acceso constante a Internet en el 2024, el 92% de estos estudiantes reportó conectividad permanente frente a un 68% en el año 2017. Podemos ver que aquí hay un índice a la alza y posteriormente vamos a ir dilucidando que esto también lleva posteriormente todas las acciones que se realizaron durante la pandemia a nivel nacional. Acceso, personas de rezago de Internet, acceso a dispositivos para poder conectarse, entre otros. En este sentido, asociado al uso de plataformas de gestión para el aprendizaje, conocidos como los LMS, ¿cierto? Un contexto importante que nuestra institución, el año 2020, decide, ¿cierto?, movilizarnos desde Moodle, en este caso, cambiarnos a Blackboard, para pregrado y posgrado, y educación continua al día de hoy sigue trabajando con Moodle. ¿Por qué les comento esto? Porque nuestros estudiantes que van ingresando a la institución ya nos comentan que hay un mayor acceso, nos dimos cuenta que hay un mayor acceso al uso previo a la institución. Y eso es un punto primordial en estos perfiles, puesto que ustedes saben muy bien que dentro de educación superior trabajamos constantemente con variadas plataformas de gestión de aprendizaje, pero la pandemia llevó a que las instituciones secundarias y primarias, ¿cierto?, pudieran implementar también esto para su aprendizaje. Por ello, el año 2024, el 85% de los estudiantes usa regularmente plataformas para aprender, comparado con un 54% ya en el año 2017. Esto destaca un concepto de integración digital, ya que refleja un punto importante que destaqué anteriormente, que nuestros estudiantes ya están aprendiendo de manera en línea, de forma autónoma, síncrona o asincrónica. Pero también vemos algún punto importante asociado a brechas de la competencia digital. Ya Macarena nos adelantaba al inicio, ¿cierto? Ver cómo vamos desarrollando las competencias digitales y cómo vamos avanzando en ellas para llegar a niveles óptimos para una ciudadanía digital. En este sentido, la mejora de habilidades digitales, el 74% de las y los estudiantes en el 2024 dominan herramientas colaborativas en línea, frente a un 45% del 2017. Herramientas colaborativas como trabajo en línea, envío de enlaces para trabajar, Google Docs, streaming, entre otros, que muestra que pues, desde el 2017 hasta la fecha esto ha ido aumentando. Es decir, que la dinámica educativa también ha ido migrando a estas líneas. Y desafíos que están asociados a esto es que el 23% de las y los estudiantes en el 2024 enfrenta dificultades con el uso avanzado de software especializado, que nosotros nos damos cuenta en el ingreso para los software especializados en las disciplinas. Y ese es un punto primordial que nos ayudan estos perfiles tecnológicos para poder dilucidar posteriormente como centro de innovación dónde podemos hacer los focos y qué debemos trabajar. Macarena ya profundizaba en los cursos autoinstruccionales, lo cual nos ayudan en este caso a construir la competencia digital y a dar respuesta a los perfiles tecnológicos que vamos viendo el día de hoy. Siguiendo con esto, estimadas y estimados, un punto importante está asociado al impacto de los cambios tecnológicos en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué cambio hemos notado con estos 8 años de implementación de esta caracterización? Uno, es mayor uso de recursos digitales. Macarena ya lo comentaba también al inicio. La preferencia por videos educativos y materiales interactivos aumentó un 40% desde el 2017. De hecho, posteriormente, al finalizar esta presentación, vamos a ver el perfil 2025 y nos muestra que los estudiantes, un 19% de nuestra muestra, destaca que usa recursos educativos digitales para aprender. Asociado a la gestión del aprendizaje, en el 2024, el 78% de las y los estudiantes considera que las plataformas digitales que ellos utilizan mejora su aprendizaje autónomo. Y esto es un punto importante. Microlearning, cápsulas, cursos autoinstruccionales ha permitido, ¿cierto?, en este caso, fortalecer aquellas áreas disminuidas que el estudiante ve en su formación. Un punto asociado también está la participación. Ya en el año 2017, solo el 30% de las y los estudiantes habían cursado asignaturas en línea, mientras que en el 2024 esta cifra aumentó exponencialmente a un 85%, ha tenido alguna experiencia de aprendizaje en línea. Nosotros desde el año 2017 en la institución estamos incorporando la virtualización en curso, pero este perfil nos muestra que ya el estudiante al ingresar a primer año ya ha tenido alguna experiencia de aprendizaje en línea, lo cual nos muestra un desafío como institución de seguir incorporando estas prácticas, estas formas, puesto que nuestros estudiantes ya la conocen.
En este sentido, hay una consolidación digital en este punto, puesto que hay un aumento, ¿cierto?, de modelos híbridos que combinan estrategias presenciales y virtuales. Siguiendo con esto y como les comentaba al inicio, vemos un punto importante que está asociado al impacto de los dispositivos móviles en el aprendizaje. Ya lo destacaba al inicio. Cambio del uso de la herramienta. Vimos que disminuyó el uso de computadores, ¿cierto? Pero aumentó significativamente el acceso a celulares inteligentes. Y aquí destaca que el año 2024, el 67% de las y los estudiantes usa el teléfono inteligente como principal medio de estudio, frente al 22% en el año 2017. ¿Qué nos dice esto? Que el aprendizaje es ubicuo, está en todas partes, es móvil. De hecho, esto muestra el desarrollo de aplicativos para los celulares, aplicaciones de LMS, aplicaciones de plataformas interactivas, videos pequeños a través de plataformas de video, entre otros. Los estudiantes ya envían alertas, trabajos y se comunican con sus pares y trabajan colaborativamente a través de celulares, puesto que muestra el concepto llamado mobile learning, es decir, el aprendizaje móvil. Y este es un punto importante que como institución también estamos migrando en ver cómo podemos responder a esto. El acceso a información académica, los dispositivos, ayuda en este caso totalmente a este aprendizaje para poder movilizarlo en esta línea. Si hablamos de la brecha que podemos identificar tecnológica de la y los estudiantes en este periodo, en primer lugar podemos ver que el acceso mayoritario, el 67%, 64,7% de la y los estudiantes tiene computador o internet. Es un punto importante. ¿En dónde vemos la brecha? Uno, el 35,3% enfrenta limitaciones. No estamos ajenos de eso como institución. Ya nuestros estudiantes llegan con limitaciones. ¿Y cuáles son estas? El 17,6% tiene internet, pero no computador. El 10,5% tiene computadores sin internet. Y el 7,3% carece de ambas herramientas, como ustedes lo pueden ver en el gráfico que aparece ahí asociado a la brecha digital, que es la última línea. En este sentido, el impacto de la pandemia entre el 2020 y 2022, el acceso, en este caso, combinado a computador e internet aumentó un 3,1% debido a políticas nacionales, ¿cierto? El uso de esto en la escuela, entre otros, aumentó este acceso. Pero también vemos que hay zonas de rezago que no llega, a pesar de tener un buen computador, no llega a internet. Pero aquí vemos una tendencia positiva al alza en este paso. Pero ya en el 2024 persisten desigualdades, con un 8% sin acceso a ambas herramientas, lo que también desafía a la institución, puesto que esto limita el uso de recursos educativos digitales, clases en línea, clases híbridas para la y los estudiantes, un grupo no menor de un 8%. En este sentido, como yo le decía al inicio, nosotros como centro podemos reflexionar que tras 8 años de implementación del instrumento, que es de caracterización, ya podemos hablar de 3 perfiles distintos de estudiantes. Es decir, ya con esta caracterización, esta comparación, este estudio, ¿cierto? Podemos hablar de 3 perfiles. El primero de ellos está asociado a un perfil de aprendizaje sin conexión digital, este 8% de estudiantes sin acceso ni a computador ni a internet, ¿cierto? Que principalmente, según este perfil, se encuentran en zonas rurales de la región. Es decir, como institución también respondemos a este perfil de estudiantes que llegan a estudiar a nuestra casa de estudio. En un segundo lugar está el perfil de aprendizaje conectado, que le hemos llamado, que son estudiantes con computadoras e internet, son estudiantes principalmente que manejan herramientas básicas de acceso, están en lugares urbanos, la conexión, entre otros, para poder trabajar en sus horas de estudio. Y un tercer perfil está asociado al aprendizaje móvil, lo que destacaba anteriormente, esta movilidad desde el computador a smartphone, a dispositivos móviles. Son estudiantes que aprenden en línea constantemente, que son ubicuos, que el aprendizaje está ahí. Por eso es que es importante que las prácticas educativas también se movilicen a ser responsivas a diferentes, ¿cierto? Equipos móviles. En este sentido, como les destaqué al inicio, también podemos hacer el análisis del perfil de estudiante del año 2025. Esto, de hecho, es primera vez que lo mostramos como centro. ¿Qué nos dicen nuestros estudiantes este año? Respondieron a este instrumento 2.219 estudiantes, lo cual aumentó un 75% a lo que hemos aplicado anteriormente. ¿Qué nos dicen?
Uno, el 65% tiene computador propio de los estudiantes que están en primer año en la educación superior. Otro, el 85% tiene plan de datos. Es decir, que ya se puede conectar en trayecto, ¿cierto? De su casa a la universidad o de la universidad a su casa. Más de 5 horas diarias de uso del celular, lo cual tiene relación inmediatamente con lo que habíamos hablado anteriormente de mobile learning, ¿cierto? Siguiendo en esto, el 87% tiene acceso a Internet, 19% utiliza recursos educativos digitales para aprender y un 58% de los estudiantes usa Internet para actividades académicas. Y esto muestra igual un aumento en para qué utiliza el Internet el estudiante. En comparación a años anteriores, esto era menor y esto ha ido aumentando en cada año. ¿Y qué hacen los estudiantes cuando están conectados a Internet? Un 74% lo utiliza para comunicarse con otras personas, escuchar música un 77%, jugar un 35% y leer un 30%. Por lo cual nos muestra variados desafíos de cómo enfocamos la metodología los profesores en la educación superior. ¿Qué estrategias podemos ocupar para poder construir aprendizaje de y los estudiantes? Bueno, desafíos y reflexiones para la docencia universitaria tras estos perfiles que hemos visto el día de hoy. Uno está asociado a la formación docente, ¿cierto? Actualización constante de metodologías digitales, ir a la vanguardia, ver cómo estudian y cómo aprenden nuestros estudiantes, uso de estandarización de plataformas educativas, lo cual nuestros estudios también demuestran, los estudiantes agradecen cuando los profesores y la institución ocupa una plataforma para aprender, puesto está ordenada y aprende el ecosistema. Otro foco importante está asociado a la formación de evolución digital. ¿Cómo va avanzando esto paulatinamente y pasando en posta, ¿cierto? Y un punto número 4 está la formación de enseñanza presencial, híbrida y virtual. Y este es un punto primordial, puesto que en la universidad ya estamos enseñando en variadas modalidades. Otro punto está asociado a las modalidades y tecnología, brechas digitales que hemos visto, ¿cierto? Y requieren estrategias inclusivas. Nosotros como institución tenemos este año 930 estudiantes que ingresaron por acceso inclusivo a la educación superior. Entonces, ¿cómo también la institución responde a este tipo de estudiantes, a este perfil? Otro punto importante está la creación de normativa a un punto que como centro hemos dado relevancia, el tema de la IA, el metaverso y tecnología emergente. De hecho, se está evaluando desde la dirección del centro poder incorporar preguntas de esta en la actualización del perfil de este año para los próximos años y la transparencia en el uso de regulaciones de uso de tecnología de la institución. Otro punto, y para finalizar esto, está la metodología y herramienta, innovación del mobile learning, transmedia y educación híbrida, que ya nos muestran informes internacionales como el informe Horizon, ya 3 años seguidos muestra la docencia híbrida como una de las tendencias en educación, plataformas interactivas para el aprendizaje activo y desarrollo de competencias digitales de docentes y estudiantes. Con eso, doy muchas gracias por estar el día de hoy y por escuchar esta ponencia. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Macarena. Vamos a dar inicio a las preguntas que han dejado uno de los participantes. Creo que hay una que sería propicia que pudieran responder ustedes dos en conjunto porque es atingente a ambos. ¿Cuáles son las estrategias que proponen para superar la brecha entre los estudiantes? Comienzo yo Sí. para darle aire a Claudia. Lo mencioné un poco en la presentación, pero volver a señalar, o sea, uno de los ámbitos es primero los cursos autoinstruccionales, ya son cursos que ya están creados, que tienen una alta calidad, que están, son de 7 horas, ya no son cursos tan extensos, por lo tanto son posibles de realizar en paralelo en una formación tradicional dentro del semestre, ¿cierto? Si se distribuye efectivamente dentro de las semanas. Son 10 cursos, por lo tanto también nos permiten abordar distintas competencias en función de los focos que pongan los docentes y de las necesidades o los aspectos más descendidos que ellos hayan observado en el instrumento, también en la práctica cotidiana. Y otro ámbito, también lo señalé, tiene que ver un poco con cómo se están empujando también ciertas transformaciones a partir de los acompañamientos que se realizan, de cómo se están impulsando ciertas temáticas, ciertas metodologías,
Y esto no se hace solamente desde una declaración o desde una intención, sino que se hace a través de espacios formales, a través de los diplomados, a través de cursos que hay durante todo el año académico para docentes, para estudiantes, y también se hacen talleres específicos, ¿ya? Hay talleres, se han ido impulsando talleres de invierno, de verano, para los docentes, para poder ofrecerle diferentes alternativas, no solo desde nosotros, desde el SINAP, sino que también de los mismos académicos de la universidad que están empujando ciertas temáticas, y en cómo esto permite a los docentes poder ver otras posibilidades de acción dentro de sus cursos, poder conocer nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevas posibilidades, y que eso luego sea traspasado al aula, ¿cierto? Con la posibilidad de que los estudiantes también puedan transformar la manera en que aprenden, ¿ya? A través de esta modificación, ¿cierto? O esta transformación de la enseñanza. Eso por lo que yo puedo aportar. No sé si, Claudio, tú quieres complementar, porque sé que dentro del perfil también hay de diferentes aspectos. Gracias Macarena, gracias Mariel. Bueno, un punto importante para disminuir la brecha, ¿cierto? Está asociado a diferentes puntos. Estos estudios que hemos realizado, uno está asociado a impulsar la política tanto nacional, porque son datos importantes, pero también cómo la política institucional va avanzando aquello, porque nos damos cuenta que hay un 8% de estudiantes que no tienen ni computador ni acceso a Internet, y que muchas veces también responden a las localidades que ellos viven, por lo cual este dato también ayuda a la política nacional para encontrar solución. Ya los informes Subtel nos mostraban aquello en su tiempo, ¿cierto? Y nos siguen mostrando aquello. Otro, ¿cómo respondemos a esto como institución? Bueno, en institución, uno está al acceso a la tecnología, uno, laboratorios móviles, préstamos, entre otros, que se debiera avanzar a otro, avanzar a la conectividad, hacer estudios de la conectividad en todos nuestros campus. Creo que es un punto importante para disminuir la brecha, porque también acercamos a los estudiantes a través de aquello, y nuestra misma conectividad. Otro, cómo vamos incorporando también en la práctica educativa, las y los docentes de la institución, la disminución también de esto en relación a la toma de decisiones, en relación a estos perfiles y a estos informes de competencia digital para metodologías activas, cómo incorporar, cómo formar a los ciudadanos digitales del futuro, cómo formar a profesores, a docentes, ingenieros, médicos, ¿cierto? Que respondan a la actualidad en relación a lo que nos muestran el día de hoy estos perfiles, pero también en poder ver cómo la práctica docente y lo que abordamos desde el SINAP en la evaluación de los programas presenciales, en línea, virtuales, híbridos, para las formas de aprendizaje, como aprenden nuestros estudiantes el día de hoy. Creo que así vamos ayudando a disminuir la brecha constantemente en la institución. Un desafío, sí, pero vamos avanzando en aquello. Yo solo complementar ahí, tal vez Sí. le doy el pase a Mónica, que tiene como más apropiado el tema, que se van empujando también, se cruza el audio, Mariel, ahí sí. Eh, Se van empujando también otros proyectos y otras formas de abordar, ya no solamente diagnosticar y ofrecer cursos, ofrecer formaciones, ofrecer apoyo en la transformación de cursos, sino que también cómo se va avanzando en otros proyectos que incidan a nivel institucional y que aborden lo que ya se ha detectado, cómo se puede empujar a través de metodologías activas, de distintos dispositivos, de distintos recursos. Así que no sé si hay, Mónica, quisiera complementar con el nuevo proyecto que también aborda un poco de este tema, eh, y ahí yo me silencio. Ah, está sin micrófono. Hay un nuevo proyecto, pero luego lo van a conocer, pero es un proyecto 24102, es el número, ¿cierto? Sigue con la línea de la transformación, pero ya pensando en metodologías flexibles, en aprendizaje en torno a distintas metodologías activas, a recursos como microlearning. Lo mencionaba Claudio. Gran parte de los estudiantes utiliza celulares, por ejemplo, y cómo se generan contenidos que sean fáciles de acceder para los estudiantes, que sean contenidos disciplinarios, ¿cierto? Que vayan aprendiendo otras temáticas, pero que estén al alcance, que puedan ser utilizados o revisados en los trayectos, que puedan ser revisados rápidamente. Entonces, no solo nos quedamos con este proyecto, ¿cierto? Que gestó las competencias digitales o con todo lo que se ha abordado desde el perfil, sino que seguimos avanzando. Seguimos generando espacios, seguimos generando proyectos y avanzando para que se vayan abordando estas brechas, ¿cierto? Que se han mencionado, desde diferentes formas de abordarlo.
¿ya? Desde la formación de docente, pero también de ofrecer posibilidades a los estudiantes para que accedan a distintos recursos. Silencio, Mariel. Sí, estaba, creo que Mónica tiene dispuesto Pero ya, tampoco. hora de cerrar, nos queda un ratito nomás. Sí, estupendo. Vamos a dar las palabras de cierre. Quizás relevar también que desde el centro estamos disponibles para apoyar y dar un acompañamiento a los docentes en función de sus distintas necesidades para también impactar de ese modo a las y los estudiantes. Una noticia pequeñita tenemos que dejarles antes de terminar, es que durante las invitaciones que hagamos a Somos Digital, creo que vamos a realizar unos 10 o 12 webinars con que ustedes participen en 7 y acrediten su asistencia, más un taller en el invierno o en verano, pueden obtener una constancia. Esto lo vamos a dejar escrito y bien formalizado para que toda la comunidad sepa que está esta oportunidad. Así es que esto era solamente una primicia, una invitación que les dejamos desde el centro con mucho gusto para que sigamos vinculados, sigamos conectados hacia el aprendizaje. Y agradecerles, pues les dejaba yo en el chat una consulta, así que se pueden encender las cámaras para una foto. Y si es así, si es así podremos darle el cierre de este modo, si no, desde ya un abrazo, invitados a participar con nosotros. Y el próximo mes, invitarlos a que participen en un nuevo webinar donde vamos a tocar temáticas de educación digital. Voy a tomar la foto con las personas que han encendido su cámara y dejamos la invitación hecha. Permiso para, para una próxima oportunidad. Voy a sacar nuevamente, gracias a que aquí otra colega ha encendido su cámara. Y dejar a los invitados con mucho gusto para una próxima jornada. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, que estén muy bien.